Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA. Bienvenido y bienvenida a tu clase de matemáticas. En esta cápsula aprenderás a reconocer las características del plano cartesiano, sus propiedades básicas y cómo graficar puntos ordenados. Imagina que miras un mapa de tu comunidad. Para ubicar el puesto de salud o el mercado, necesitas coordenadas que te indiquen la posición exacta. ¿Cómo las anotarías? ¿Qué información mínima se requiere? ¿Qué información te ayuda a ubicar un punto en un mapa? ¿Una sola cifra, dos cifras o una dirección con referencia? Respuesta: dos datos numéricos, posición horizontal y vertical, o referencias equivalentes. Esos dos datos numéricos se llaman coordenadas y se escriben como un par ordenado, X y Y. Presta atención a la siguiente explicación. Los principios del plano cartesiano. En primer lugar, hemos hablado acerca de lo que son líneas paralelas y líneas perpendiculares en sesiones anteriores. Hoy vamos a recordar que el sistema de coordenadas o plano cartesiano es un sistema de dos líneas paralelas que son perpendiculares, como las que estoy dibujando yo acá en color rojo, resaltando las que ya están de color negro. Son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. El punto donde se encuentran las perpendiculares que acabamos de dibujar, ese punto 0 tiene un nombre. Se conoce con el nombre de origen. El origen es el punto 0 exactamente donde parten cada uno de los valores del sistema de coordenadas. Algo que es importante es, y lo voy a hacer un zoom acá, es entender lo siguiente. Si este es el origen, quiere decir que desde acá parten todos los números. Este es un 0 para todos. El 1 hacia la derecha, el 2, el 3 hacia la derecha. Si este es el 0, parte hacia la izquierda, menos 1, menos 2, y así para el eje en Y hacia arriba. Eso es interesante porque muchas veces se comete el error de que cuando se está trabajando en esta manera, algunas veces suele pasar de que como miramos que el sistema de coordenadas llega a 6, algunos grafican aquí con el número 6 aquí, el 5, el 4, el 3, y es un error que no podemos cometer. ¿Qué otra característica debemos de recordar hoy sobre el sistema de coordenadas? Bueno, recordemos que un sistema de coordenadas, un plano cartesiano, está formado por sus respectivos cuadrantes. Los cuadrantes se le llaman así porque si yo tomo un mismo valor en el eje en X, que es la línea horizontal, dicho sea de paso, la X negativa va hacia la izquierda, la X positiva camina hacia la derecha. De igual manera, Y positivo va hacia arriba y Y negativo va hacia abajo. En este punto, si yo tomo los mismos valores sobre los ejes y voy a simular aquí el punto 4, 4 positivo en X y 4 positivo en Y, vamos a formar líneas paralelas con los mismos valores. Lo que queda exactamente acá es un cuadrado, y de ahí que se le conozca con el nombre de cuadrantes. Ahora los cuadrantes, que son los que estamos reconociendo, se ubican conforme las agujas contrarias de reloj, es decir, que el movimiento es antihorario. Ese sería el cuadrante 1, el cuadrante número 2, el cuadrante número 3, lo voy a colocar aquí, y el cuadrante número 4. Hay características que tenemos que reconocer. Por ejemplo, cualquier punto que yo quiera graficar, vamos a graficar un punto acá, en ese punto, independientemente de los valores, en el cuadrante 1 existen valores. El primero siempre para X y el segundo va a ser para Y, separados por comas. Entonces, para el primer cuadrante los valores de X son positivos, como también para Y son positivos. En el cuadrante número 2 está el valor de X y de Y. El primer valor
si graficamos cualquier punto en cualquiera de estas partes del cuadrante, el valor de X va a ser negativo, pero de Y va a ser positivo. En el cuadrante 3, yo tuviera que graficar cualquier punto en cualquier posición, vamos a colocarlo acá. Vamos a recordar al principio, el primer valor siempre es en X y el segundo valor va para Y. En este punto, los valores de X son negativos y los de Y también son negativos, siempre los separamos por comita. Y ahora para el último cuadrante, que es el cuadrante 4, vamos a darnos cuenta que si yo grafico cualquier punto y lo voy a poner acá, notemos, y lo voy a hacer hoy en detalle, para llegar acá tengo que caminar saliendo desde el origen hacia el lado derecho. Y si camino hacia el lado derecho, quiere decir que el valor de X es positivo. Y para llegar a este punto saliendo desde Y, camino hacia abajo. Eso significa que el valor de Y es negativo. Así que, así como les he graficado en este momento y si le di un poco de más detalle, podemos darnos cuenta de los valores de los cuadrantes. Recapitulando, en el cuadrante 1 los dos valores son positivos, en el cuadrante 2 X es negativa, Y es positiva, en el cuadrante 3 las dos son negativas, en el cuadrante 4 tenemos X positivo y Y negativo. ¿Cómo graficamos un punto sobre un eje? Para graficar, por ejemplo, un punto sobre el eje en X, aquí voy a graficar el punto 3, lo estoy super resaltando. Tengo que entender que el valor aquí, o el par, o el punto que voy a graficar, debería ser 3 en X, y como no se mueve ni para arriba ni para abajo, Y sería solo el valor de 0. X es 3, pero Y sería 0. Y si quiero graficar un punto sobre el eje en Y, vamos a colocar ahora el número menos 4 acá. Este menos 4, para yo poderlo graficar, voy a poner sus valores acá, abajito. Para yo poder graficar, quiere decir que el primer valor, que es en X, sería 0. ¿Por qué 0? Porque no camina ni a la derecha y tampoco se mueve a la izquierda. De esa cuenta, yo puedo entender que para graficar un punto en el eje en Y, X es 0, pero Y en este punto sería 4. X es 0 y Y es 4. Una de las características que tenemos que recordar para entrar a los ejemplos es que se debe respetar siempre la escala. Es decir, vamos a hacer un zoom solamente en el sistema de coordenadas. Si ustedes se dan cuenta, hay un cuadrito separado. Algunas veces se comete el error que decimos que desde este punto para acá hay uno. Pero cuando graficamos para el eje negativo, por ejemplo, algunos cometen el error que no toman un solo cuadro, sino que toman dos y aquí colocan el menos 1. Ahí hay una gran diferencia de dos cuadros. Y luego no toman en cuenta la característica, dicen que el 1 puede ser un cuadrito y medio. Y colocan aquí el número 1 para el eje en Y. Si nos damos cuenta la separación que hay entre uno, el otro y el otro, son varias las disposiciones que se le dan, y eso hace que la escala se pierda y cuando tengamos que graficar un punto no se encuentre el punto exacto que queremos graficar. Ahora bien, vamos a hacer los ejemplos para darnos cuenta cómo tenemos que graficar. Recuérdense que primero es el punto en X y después es el punto en Y. Con esto en mente, entonces, ¿cómo vamos a graficar? De primero reconozcamos, repito e insisto, el eje en X y después el eje en Y. Entonces, voy a caminar 3 puntos hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque el signo del 3 es positivo. Camino 1, 2, 3, aquí, y lo voy a resaltar. Me voy a detener acá, porque ahora también tengo que llegar al punto de Y, que también son 2 positivos. 1, y resalto el punto donde tengo que detenerme. Ahora vamos a tener líneas paralelas, y esas líneas paralelas nos van a identificar el punto de encuentro. Vamos a cambiarle color. Pongámosle color rojo, con su permiso rojo, acá, y el punto de encuentro, que también lo voy a resaltar en este punto. Este sería el punto A de este ejemplo. Grafiquemos el punto B.
es menos 4, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. El menos 4 en X está aquí y me pide 1 positivo en Y. El 1 positivo en Y es este. Nuevamente tiramos líneas paralelas, de primero en el eje en X y después en el eje en Y. Exactamente donde se encuentran, acá vamos a decir que está el punto B. Vamos a graficar un punto sobre el eje. Como lo acabo de mencionar en el ejemplo anterior, si X es 0, quiere decir que no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, y el punto a graficar es menos 3. Si nos damos cuenta, el punto 3 está exactamente sobre el eje en Y y el menos 3 sería acá. Este punto lo vamos a llamar el punto C. Ahora sigamos. Menos 2 en X, vamos a conocer el menos 2 en X, menos 1, menos 2 en X es este. Y menos 2 en Y, menos 1 y menos 2 en Y. Ahora que ya los tenemos resaltados, tiramos las líneas paralelas de primero sobre el eje en X, acá, saliendo desde el origen que es 0, camino para acá, y sería este el punto. Luego para Y, saliendo desde el origen hacia abajo, y encontraría entonces el punto que andamos buscando, que era el punto D. Ahora sí, lo identificamos, el punto D. Por último, vamos a graficar el punto E, que es 5 en X y 0 en Y. 5 en X está contando las casillas 1, 2, 3, 4 y 5. Me detengo aquí. Y como Y es 0, quiere decir que no va ni para arriba ni para abajo, el punto E sería exactamente este el que tengo acá. Vamos a dibujar mejor la letra E. La letra E sería, ese será nuestro punto E, el que estamos graficando. Tenemos que tener mucho cuidado cada vez que identifiquemos cada uno de los puntos, respetar la escala, identificar de primero el punto en X, luego el punto Y, tirar las paralelas para entonces conseguir el punto de encuentro, que es lo que estamos haciendo o graficando. Antes de terminar, intenta resolver este breve reto. Ubica en tu cuaderno, con escala una unidad es igual a un cuadrito. Punto F, coordenadas. X es igual a menos 1, Y es igual a 3. Punto G, coordenadas. X es igual a 4, Y es igual a menos 2. Punto H, coordenadas. X es igual a 0, Y es igual a 0. Punto J, coordenadas. X igual a menos 5, Y es igual a 0. Punto K, coordenadas. X es igual a 2, Y es igual a menos 4. Luego, refleja el punto G respecto al eje Y y anota sus nuevas coordenadas. ¿Ya lo tienes? Respuesta. El punto G de coordenadas 4 menos 2 se transforma en el punto G' de coordenadas menos 4 menos 2. Si obtuviste la misma respuesta, ¡felicitaciones! Ya sabes reflejar puntos en el plano cartesiano respecto al eje Y. En esta cápsula aprendiste a reconocer las características del plano cartesiano, sus propiedades básicas y cómo graficar puntos ordenados. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa PRONEA.